Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Espero que no se me haya volado ninguno. Dios les bendiga mucho. Aló, aló. Amén. Amén, amén, mi pastor. Amén, amén. Dios me bendiga más, pastor. Amén. Yo dije, me dejaron solo. Me dejaron solo. Bueno, mis amados, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Como decía nuestro hermano ministro Daniel Hugo Pinto, hace 8 días estaban nuestras esposas, la clase anterior, ahora nos toca a nosotros. Vamos a ver hoy una materia, epístolas generales. Epístolas generales. Esta materia vamos a tenerla con la misma intensidad horaria y termina en la misma fecha que nuestro hermano ministro dijo, en el mes de junio. ¿Cuál es el propósito? O mejor, hagamos un resumen. ¿Qué tipo de epístolas hay? Alguien que me diga. Esto lo vimos en otras clases. ¿Alguien que me diga? Paulinas. ¿Y por qué se llaman Paulinas? Porque las escribió Pablo, mi hermano. Excelente, muy bien. ¿Qué otras epístolas hay? La primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Que son las epístolas generales. Partiendo de ese principio, gracias. Partiendo de ese principio, entonces vamos a mirar el propósito de las epístolas generales. Tener un panorama más definido de la importancia para la vida del creyente, de la doctrina expuesta por medio de lo que se conoce como las epístolas generales. Si usted va y visualiza 2 Timoteo 3:16, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Alguien que rápidamente. ¿Qué palabra es, pastor? Perdón. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Amén, ya lo tengo, mi pastor. Léelo, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Correcto. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, el Hijo y con la alianza del Espíritu Santo. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Mire que aquí hay dos cosas bien interesantes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, porque la palabra es la que va a traer perfección, y preparado para toda buena obra. Cuando usted y yo aprendemos palabra, estamos caminando hacia la perfección. Recuerde que la Biblia nos manda que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si estamos haciendo el instituto, no es para quedarnos o guardar un cartón en la casa, es para servirle al Señor como Él quiere. Y qué bonito tener ese inicio preparado. La preparación no es fácil. Miramos con nuestro amado ministro Pinto, muchos se inscriben y se inscriben, pero pocos son los que terminan. Usted ha sido elegido no por el hombre, por Dios, para tener una preparación. Entonces, mis amados hermanos, en estas epístolas vamos a profundizar ese panorama de la doctrina expuesta. ¿Para qué? Para avanzar más en el conocimiento. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta o escrito usado para designar las cartas de Pablo, Pedro, Juan y otros escritores. El vocablo se usa hasta Judas. Estas epístolas están dirigidas a una iglesia en particular,
caso de los Corintios, a la iglesia de los Corintios, a los cristianos en general, caso de Primera de Pedro, a una persona específica, el caso de Tito. ¿Su propósito cuál era? Número 1, resolver problemas en las iglesias como los morales o la herejía. Primera de Corintios, Gálatas. Segundo, dar instrucciones sobre la conducta y vida ministerial cristiana. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Y tercero, aclarar o establecer doctrina. El caso de la carta a los Hebreos. Las epístolas generales, también llamadas epístolas universales, son un conjunto de cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas para todos los creyentes en general y no para una iglesia, ciudad o persona específica. El papiro era el antepasado del papel, esto lo vimos en otra materia, en el que se escribían todos los documentos. Recuerde que en su momento no existía la Biblia como hoy en día la tenemos, sino todas las cartas estaban en papiros. Se diferencian de las cartas del apóstol Pablo, las epístolas generales, porque estas últimas se dirigían a comunidades o individuos concretos, mientras que las epístolas generales tienen un mensaje amplio y aplicable a toda la iglesia. Por eso se llaman epístolas generales, porque no es para una persona en específico. El propósito. Estas cartas fueron escritas para fortalecer la fe de los creyentes, orientar la conducta cristiana a una vida práctica, advertir sobre los falsos maestros, animar en medio de pruebas y persecuciones, promover el amor y la unidad y la perseverancia. Recuerde que las epístolas generales está Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y el libro de Judas. Ustedes ahí no ven en ninguno de esos capítulos que está dirigida a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Efeso, a la iglesia de los romanos, sino está generalmente para toda la iglesia. Las epístolas generales, lo estamos viendo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Agrupan las 7 cartas escritas a los creyentes dispersos y perseguidos después del asesinato de Esteban. Desde Santiago hasta Judas, el Espíritu Santo transmite una voz de aliento y confianza en medio de las circunstancias profundamente difíciles para la naciente iglesia de Jesucristo. Las epístolas generales, el sufrimiento por la persecución era un gran problema que estos creyentes dispersos se enfrentaban. Su fe estaba siendo probada con fuego, al punto que su vida estaba en serio riesgo por ser cristianos. Pedro compara la fe de los creyentes con el oro refinado por el fuego. Él les asegura que su herencia y salvación están listas para ser reveladas al superar la prueba. ¿Cuáles son los autores? Santiago, Pedro, Juan y Judas. Hablamos del propósito, animar la fe, perseverar, advertir de errores y tener una vida práctica. Lo que nosotros anhelamos como directivas del instituto, como profesores del instituto, es que tengamos una práctica en lo que aprendemos. Y que muchos de ustedes más adelante estén ahí con nosotros hombro a hombro. Y por qué no decirlo más adelante, si lo pudiéramos decir en otras palabras, recibir la antorcha de parte de nosotros. La iglesia de Jesucristo es triunfante en virtud de la victoria obtenida en la cruz por el Hijo de Dios. En consecuencia, gracias a la obra de la gracia divina manifestada en Jesucristo, el cristiano participa de la fe del Hijo de Dios, lo cual le capacita para mantenerse firme donde quiera que se encuentre y frente a cualquier circunstancia que deba enfrentar. Hay algo bien interesante que tener en cuenta, mis amados. Dice la Biblia que el Espíritu os recordará. Pero para poder recordar algo tiene que haber palabra en nuestro corazón. Por eso es necesario estudiar la Biblia, por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario meditar en la palabra. El pueblo judío desde muy temprana edad colocaba a los niños a aprender
Biblia, aprender palabra, aprender los 5 primeros libros. Tanto así que ya un niño de 6, 7 años ya tenía memorizada la palabra y la repetía, porque en el libro de Deuteronomio nos dice, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Era una norma. Lamentablemente hoy en día esa norma se ha perdido entre muchos cristianos, que ya poco se medita, que ya poco se estudia, que ya poco se analiza. Escuchamos muchas veces mensajes hoy en día por las redes sociales. Me gustó un comentario del hermano Pito donde decía que la inteligencia artificial es buena, pero ojo, cómo se esté usando. Cómo se esté usando. Ahí es donde marca la diferencia en el uso que le estemos dando. Porque la inteligencia artificial no puede, escúchelo bien, no puede representar el Espíritu Santo para traerle revelación a usted. Usted se puede apoyar en muchos materiales para preparar un sermón, claro que sí, pero en el material más específico e irreemplazable es la palabra de Dios. En este contexto, el mensaje de las epístolas generales constituye una fuente permanente de edificación, animando al creyente a ejercer paciencia, a perseverar en la fe y a sobrellevar las pruebas hasta el fin. Mis amados, de la palabra que nosotros logremos memorizar, de la palabra que nosotros logremos en nuestro corazón afianzar, esa es la palabra que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Esta semana hablamos con mi esposa y nos veíamos en un ciclo donde nuestra fe estaba siendo movida. Haga de cuenta como si lo cogieran a uno y le pegaran un sacudón. Mi esposa enfermó y como a la medianoche ella en su desespero, vámonos para el médico, vamos para el médico. Yo sabiendo la situación del servicio de salud, yo dije, no, pero hasta ahora que irme allá al médico aquí con esas colototas. Bueno, en fin, yo entro en mí poniendo las trabas. Pero la principal era a las casi sobre las 12 de la noche del día miércoles, amor. Sí, el día miércoles. ¿A dónde iba a correr? No tenía carro para salir. Entonces ella me repetía, vámonos para el médico. Y yo llegué y cogí y ella me dijo, tráigame agua fría para ponerme en la cabeza que estoy que me quemo. Y la toqué, efectivamente estaba ardiendo en fiebre. Y volvió y me repitió, vámonos para el médico. Y yo le dije, no, vamos a ir al médico de médicos, porque la palabra dice que por sus llagas somos curados. Y empecé a orar, le estaba poniendo los pañitos de agua fría, no pasaba nada, esa fiebre no bajaba. Y ella pues en su dolor, en su esto no clamaba, no oraba, yo estaba orando ahí solo. Le dije, ahora mismo vas a empezar a orar, porque en el nombre de Jesús va a haber sanidad. Y esa fiebre se va a ir. Y algo sobrenatural pasó ahí. Ella comenzó a orar y empezó a meterse en el espíritu. Y yo que le estaba tocando su cuerpo, la espalda, las piernas, estaba hirviendo. Y cuando ella comenzó a orar, fue como se enfrió su cuerpo repentinamente. Con esto que le quiero decir, nuestra fe estaba siendo movida. Pero cuando vamos a la palabra que había en nuestro corazón, ahí nos fortalecimos. Por eso aquí nos dice, es una fuente permanente de edificación, animando al creyente a ejercer paciencia y a perseverar en la fe y a sobrellevar las pruebas hasta el fin. Así que mis amados, como ministros, líderes, ovejas competentes del nuevo pacto, somos llamados a manifestar un ministerio práctico en el día a día, en cada momento de nuestra vida. Esta vivencia constante es la evidencia de la fe y de la convicción que habita en nuestro interior, mientras avanzamos firmemente en el camino hacia la vida eterna. Nuestra fe es fortalecida a través de la palabra y las epístolas generales van a impactar nuestro corazón de acuerdo a lo que el Señor nos está y nos va a enseñar a través de las mismas. ¿Quién era el autor
El contenido del escrito no brinda mayor información. El autor se llama a sí mismo sencillamente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 5 personas con ese nombre, pero nos interesamos en Santiago, el que es hermano en sangre de Jesús. Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Alguien que me colabore. Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Rápidamente, el que lo tenga, por favor, proceda a leerlo. Marcos 6:3. Amén, mi pastor. Por favor, mi hermano. Marcos 6:3 dice la palabra del Señor así. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Gracias. Mire que aquí nos habla de Jacob, pero ¿cómo es eso si estamos hablando de Santiago? La respuesta es básica, mis amados. Jacob es el nombre en hebreo para Santiago, que es un nombre griego. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Mateo 13:55. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Léelo, mi hermanita. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Amén. Si alguien conoció bien a Jesús, probablemente Santiago haya sido esa persona. Santiago y Jesús crecieron juntos en la misma familia, comieron juntos, jugaron juntos y trabajaron juntos. Pero algo bien importante, a ver, hay una palabra donde dice que nadie es profeta en su propia tierra. Santiago no creía en Jesús hasta después de verlo resucitado. Hablamos que el parentesco era hijo biológico de María y José, por lo que creció junto con Jesús. Su conversión durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago no creía que él fuera el Mesías. Su conversión ocurrió más tarde, después de ver a Jesús resucitado. Su liderazgo llegó a ser una de las columnas principales y líder de la iglesia en Jerusalén. La carta. El texto está escrito en un griego excelente y se enfoca en consejos prácticos, sabiduría y cómo demostrar la fe a través de las buenas acciones. En el dibujito que les traigo ahí, nos resume algunas de estas cosas. No creyó en Jesús durante su ministerio terrenal. Usted lo puede ver en Juan 7:5. La Biblia nos habla que sus hermanos no creían en él. Vio a Jesús resucitado de manera personal. Usted lo puede visualizar en 1 Corintios 15:7. Jesús se apareció a Santiago, un encuentro que marcó su conversión. Leámoslo, por favor, alguien que me lo lea. 1 Corintios 15:7. 1 Corintios 15:7. Amén, pastor. Por favor, gracias. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Amén. Mire, primero, ¿a quién apareció? A Jacobo. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jacob o de Santiago. Exactamente. Entonces, mire, apareció primero a él y luego a los demás apóstoles. Llegó a ser el principal líder de la iglesia en Jerusalén. Usted lo puede visualizar en Hechos 15:13, en Gálatas 2:9. Pastor, Se presentó. una pregunta. Dígame, mi hermana. ¿El mismo Jacobo, el mismo Santiago? Sí, señora. Lo Ah, que ok. pasa es que uno está en griego y el otro está. Uno está en griego y el otro nombre está en ¿qué? En hebreo. hebreo. Gracias, pastor. Listo. Y mire lo bonito. Él se presenta, escúchelo bien, como siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya había tenido su encuentro personal con Dios, con Jesús. Ahí ya no impera el carácter de hermanos. Ahí impera un Salvador sobre una persona que estaba perdida. Él ya había tenido su encuentro con Jesús.
Por eso, mis amados, nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí puede transformar los corazones. Nosotros no podemos forzar a que la gente se convierta a Cristo, pero sí podemos compartirle la palabra, que esa es la que va a transformar. Santiago, grande en lo espiritual, con un perfil humilde. En Santiago 1, del 1 al 3, Santiago llegó a ser una persona muy importante, mi amado y mi amada, e influyente a tal punto que el mismo Pablo le reconoció y aceptó su autoridad como apóstol. Alguien que me ayude con Santiago 1, del 1 al 3 y Gálatas 1, 18 al 19. Bien, pastor, Santiago 1, Sí, del 1 al 3. del 1 al 3 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión de salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Oiga, tremendo esto. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es esto? Eso es una carta alentadora. Una carta alentadora a aquel que está pasando dificultad. Tener por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas. Y aquí hay algo que marca la condición. Porque mi naturaleza humana no se va a gozar. Ay, qué rico, estoy pasando por una prueba. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estamos pasando una dificultad, no nos vamos a gozar. Pero aquí el Señor dice, tener por sumo gozo. Eso es tremendo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Tremendo. ¿Cómo voy a tener por sumo gozo cuando estoy pasando dificultades? A través de la palabra, a través de sumergirme en la palabra. Y nos está diciendo, sabiendo que la prueba de esa fe produce paciencia. Gálatas 1, 18 y 19. ¿Alguien que lo tenga? Después, Amén. Léelo. Mi hermano, léelo. Amén. Dice la palabra. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mire que el mismo apóstol Pablo reconoce su autoridad, la de Santiago directamente. Santiago se presenta con el título que encierra toda su identidad y sentir en Jesucristo. Utiliza el término griego doulos, el cual califica al siervo que no desea alejarse de su amo y se somete a esa autoridad, constituyéndose voluntariamente en esclavo. ¿Qué significa esto? Que ya él no miraba a su hermano como con ojos críticos, no lo miraba con ojos de señalamiento, ya veía en Jesús su Salvador, porque fue encontrado por él se le manifestó, él transformó su vida. Ahora ve, por eso dice siervo de Jesucristo. La estructura general del libro de Santiago son 5 capítulos. En la primera parte, pruebas y sabiduría. La segunda, fe y obras. La tercera, la lengua. La cuarta, la humildad versus la mundanalidad. La quinta, paciencia, oración y justicia. Esa es la estructura general de este libro que hoy iniciamos el estudio dentro de las epístolas generales. Santiago aporta en una dimensión aún no apreciada la enseñanza bíblica para entender que la mayor obra realizada por el creyente es su propia vida. En otras palabras, nuestro ejemplo, nuestra manera de andar, nuestra manera de proceder es lo que nosotros seamos. Si tenemos a Jesús en el corazón, debemos reflejar a Jesús ante los demás. Amar como Él ama, mirar como Él mira, caminar como Él camina. Porque a veces tenemos diferencias con nuestros hermanos y como que a veces los señalamos, los criticamos o los rechazamos. En el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No podemos colocar una diferencia con nuestros hermanos
que marque un distanciamiento. Lo contrario, debemos mirar que la obra realizada en nosotros, una parte la hace Dios, otra la hago yo cuando vivo su palabra. Dios no va a hacer lo que usted y yo tengamos que hacer. Dios hace lo que Él tiene que hacer y nosotros hacemos el resto. Esta epístola es fe en plena acción y crecimiento, afianzada en el rema, en la palabra que penetra de la palabra y es fe viva por haber nacido en el corazón de Dios. Esa palabra penetra, mis amados. A veces repetimos como loros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Pero qué es una espada de dos filos? Es un arma letal que corta por un lado y corta por el otro. En otras palabras, antes de aplicarle la palabra a mi hermano, debo aplicármela a mí y mirar qué es lo que Dios quiere. Venga a ver por aquí, bla, bla, bla. Mana Nuri Santibáñez, colabóreme por favor con 2 Corintios 10, 15 al 18. 2 Corintios 10, 15 al 18. Mana Nuri Santibáñez. Buenas tardes, sí señor. Segunda de Corintios 10, 15 al 18. Amén. Dale. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en la que ya estaba preparada. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Amén. Tremendo. Gracias, mi hermana. Aquí nos habla de algo que se llama el orgullo. Nos habla de algo que es el orgullo. Porque a veces hacemos algo y sacamos pecho. Ah, es que yo. Es que todo lo hice yo. Y si sobra también lo hice yo. No. No toquemos la gloria de Dios, mis amados. Si Dios le permite a usted hacer algo, dele la gloria a Dios. Si Dios le permite a usted y usa su vida, dele la gloria a Dios. Pero jamás toque la gloria de Dios. No podemos tocar esa gloria de Dios. Esa epístola no es paja como lo afirma en su momento Martín Lutero. Se comprueba y demuestra hasta la saciedad que Dios no se equivoca y que los hombres, por más ilustres que sean, por más temerosos de Dios y que vivan, son hombres, finalmente sujetos a equivocaciones. Martín Lutero en su introducción en el año 1522, si mal no recuerdo, hablaba que la epístola usaba ese término de paja. Pero en sí no era menospreciando la carta, sino lo hacía de tal forma, que se refirió como una epístola de paja, a menudo citando como correcta epístola llena de paja. Y la paja tenía diferentes funciones. Pero en otras palabras, esta epístola no tiene carreta. Esta epístola tiene hechos vivenciales para que el hombre de Dios sea perfecto delante de su presencia. Santiago es la primera de las epístolas generales. Es muy práctica, proveyendo gran beneficio para el cristiano que desea hacer la voluntad de Dios. Trata con temas muy impopulares al interior del cristianismo, pero absolutamente necesarios en pleno de la iglesia temerosa del Señor. Las doctrinas liberales y populistas que avalan la tolerancia extrema y terminan complaciéndose con el pecado no les es nada agradable al escuchar.
por lo menos esto, que es necesario el autocontrol de la propia lengua. Santiago capítulo 3, del 7 al 8. Eso es una parte que todos en su mayoría a veces pecamos. Cuando hablamos sin pensar, cuando hacemos una crítica por X o Y razón, no tenemos control de ello. No tenemos control de nuestra propia lengua. Un ejercicio que yo siempre he colocado. Y si quiere, nadie lo está viendo, saque su lengua por unos momentos. Sáquela, ahí donde está. E intente dejarla quieta. Intente dejarla quieta por un momento. A ver qué le pasa a su lengua. Alguien que me diga. Mi esposita aquí me la saca y dice no. Alguien que me diga de los que hizo el ejercicio. Amén, pastor. Cuénteme, mi hermana Elisa. Se siente secar, Se siente secar, pero si la logras dejar quieta. tantito. Gracias. Hermana Yesenia, Dios bendiga. Cuénteme, ¿pudiste dejar la lengua quieta? Bueno, sé que hermana Joyce le escuché que está enfermita. Hermana Viviana Díaz. Se me han volado, Dios mío, ¿qué es esto? Hermana Beneidis, Dios le bendiga. Amén, mi pastor. ¿Pudiste dejar la lengua quieta? No hice el ejercicio, mi pastor, qué pena. Por favor, ¿lo haces? Bueno. Te duerme, mi hermano. Te duerme la lengua. ¿Pero se queda quieta? Pues una lengua roncadora. No, siempre, no sé, al secar la lengua y dormirse, pues se queda como, se mueve. Se mueve, muy bien. Muy bien, mi hermana Irma. Hermana Beneidis, ¿lograste hacer el ejercicio? Sí, no se queda tranquila. Se trata de mover siempre. Sí, ni la lengua colombiana ni la lengua venezolana se quedan quietas. Santo, alábale. ¿Quién más por aquí? Hermana Luz Cañón, ¿lograste dejar la lengua quieta? Hermana Luz Cañón. Hermano Juan David, ¿lograste dejar la lengua quieta? Hermano Juan David. Hermana Carolina Chávez, Dios bendiga. Amén, pastor. No la podemos dejar quieta, se nos durmió. Estamos con mi mamá y con mi hermana y no se siente dormir. Dios bendiga a tu mami y a tu hermana. Amén. Gracias. Último, Pastor Arturo Merchán, ¿logró dejar la lengua quieta? Gracias, mi hermano Juan David. Pastor Arturo Merchán. Bueno, última pregunta, hermano Alex Durán, ¿logró dejar la lengua quieta? Hermano Alex Durán. Sí, señor, Dios bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Lo que pasa es que ahorita voy aquí manejando la motico y no puedo participar mucho. No, listo, no hay problema, entendemos. Gracias, mi hermano. Bueno. Amén, gracias. Pastora Edith, creo que usted sí dejó la lengua quieta. Cuénteme a ver. Bueno, contesto por mi esposito, creo que va manejando la ciclita por allá porque viene por allá de un curso. Bueno, yo hice el ejercicio y no se está quieta porque es un músculo libre. Ella no puede quedarse quieta, está en movimiento, está temblando. Bueno, muchas gracias por la observación. Vale. Como ven, en la mayoría de los que preguntamos, nadie pudo tener esa quietud. El peligro de adular a los ricos practicando la cesión de personas. Nótese que la Biblia dice que primero agradar a Dios antes que a los hombres. La necesidad de mostrar la realidad de nuestra fe con las obras en nuestras vidas.
Santiago 2, 14 al 17. Hermano Carlos Toscano, Santiago 2, 14 al 17. Regala un segundito, ya lo estoy buscando. Dale. Santiago 2, ¿qué? Perdón, pastor. 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartados, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. El 18. Perdón, hasta ahí. Excuse, perdón. Gracias, mi hermano. Entonces, mire que aquí hay algo bien interesante. Yo puedo tener fe, pero si no acciono esa fe, ¿de qué me va a servir? Si alguien viene a pedirme una ayuda y yo digo, tengo fe, tranquilo, hermano, vaya que Dios le va a proveer y puedo proveerle, ¿de qué me va a servir? La necesidad de mostrar la realidad de nuestra fe con las obras. El reconocer que necesitamos ir a la sabiduría divina y no a la imperfecta y contaminada sabiduría humana. Santiago 1, versículo 2 al 5. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más adelante dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué nos está diciendo acá? Que vayamos primero al secreto y Dios se va a glorificar en lo público. El llamado a tener una ruta definida en comportamiento, confesión de fe, para no ser volubles, yendo de un lado a otro. En otras palabras, a tener una dirección, a tener una guía, un camino, una trayectoria, para que cualquiera no venga y nos mueva de nuestra fe. Haga de cuenta que usted está sentado en una silla, es muy dócil, y de repente viene un viento, un vendaval y lo mueve, inmediatamente lo va a hacer caer. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que tengamos una fortaleza en Dios, para que nadie nos pueda mover, nadie nos pueda hacer a un lado. Santiago desde el comienzo expone la tendencia cruda de su escrito y nada más apropiado que hacer, entender la necesidad de ser probado para llegar a ser aprobado, evidenciando crecimiento en la fe y la paciencia. ¿A cuánto les gusta pasar por la prueba? Quizás si yo le digo enciendan sus micrófonos y dígame cuánto les gusta pasar por la prueba. Quizás bueno, ¿cuántos sabemos hoy acá? De 22, 23 personas, una, dos o tres me van a decir sí, y los otros no me van a decir que les gusta ser probados. Porque el momento de la prueba es como si lo movieran, si hubiera un terremoto o un temblor y te moviera y no quisieran moverte. Porque pierdes la seguridad, la estabilidad, porque pierdes la seguridad. Y ahí es donde marca la diferencia. Santiago conduce su enseñanza por una de las vías menos transitadas por los creyentes, al declarar que la fe se debe probar y se debe exponer ante las circunstancias adversas para entender cuál es nuestro carácter como cristianos. El contenido de esta epístola suma en pro del carácter e integridad de cada creyente. Habla de la vida práctica. Acá está centrado el testimonio que hace brillar o enloda el nombre del Señor. Recordemos lo dicho por Jesús en el sermón de la montaña. Alguien que me lea
Mateo 5, 14 al 16. Amén. Léelo, hermano. ¿Lo leo, mi pastor? Sí, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 14 al 16. Dice la palabra del Señor así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Miren lo que aquí nos dice la palabra, para que vean vuestras buenas obras. La luz no está escondida. Si nosotros escondemos la luz, es como si estuviéramos escondiéndole el evangelio a los demás. Y eso no es lo que Dios quiere. Me acuerdo en este momento, cuando estaba en mi adolescencia, duré como un año por fuera de la iglesia. En la misericordia de Dios no caí en nada malo, gracias a Dios, pero me abstuve de ir a la iglesia como un año. Y me acuerdo que mi pastor siempre estaba ahí pendiente de mí, siempre iba y venía, estaba pendiente. Hasta que un día ya no tenía excusas para decirle no voy a la iglesia. Y fui. Y ese día Dios fue maravilloso conmigo y volví a cobrar ánimo. Pero en mi corazón todavía estaba como ese temor que irán los demás. Y llevaba mi Biblia debajo de la axila, por decirlo así. La llevaba escondida. Y un día me estrelló con este texto: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo van a esconder esa luz? En ese momento, cuando fui ministrado por esta palabra, mis amados, perdónenme la expresión, me importó un bledo lo que dijeran los demás. Entré con la Biblia oculta y salí con la Biblia visible. Quiero decirle, la palabra es la que va a penetrar y va a traer ese cambio a nuestra vida. 1 Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Y otro que 1 Corintios 8:6. 1 Timoteo 2:5. Bueno, la tengo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mis amados, cuando Santiago expresa su condición de siervo de Dios y del Señor Jesucristo, transmite en forma meridiana su reconocimiento a un solo Dios y un solo Señor, en una dimensión de revelación plena, y en consecuencia plantea su entrega absoluta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuál es ese mediador? Cristo. Para de contar. Un solo Dios en 3 personas. Hoy en día hay muchos cristianos que aún siguen dudando de la teología de la Trinidad. Y muy seguramente quizás no entienden. Aquí es clara la palabra: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso la Escritura dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre. 1 Corintios 8:6, ¿alguien lo tiene? Amén. Léelo, por favor. Primera de Corintios 8, versículo 6 dice así la palabra del Señor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Es exactamente el mismo contenido de 1 de Timoteo. Un solo Dios, un solo Señor. La forma como introduce Santiago su epístola va más allá de un saludo formal. Deja ver tópicos determinantes en su vida como creyente y en su ministerio pastoral. Lo primero, plantea el perfil de su integridad y carácter. Lo segundo, el propósito de trabajo que hay en su corazón. Lo tercero, la disposición para servir con certeza de estar honrando a Dios directamente. Y aquí viene
una pregunta para usted, mi amado y mi amada. ¿Cuál es su propósito al servir en la obra de Dios? ¿Agradarse a usted? ¿Agradar a los hermanos? ¿O agradar a Dios directamente? Santiago hace lo que se podría llamar un juramento a la bandera si se tratara de un soldado. Acá es la proclamación de reconocimiento a la suprema autoridad y majestad de Dios, Rey del universo. Comunica aspectos puntuales y determinantes en la relación entre Dios y el creyente. Santiago declara y se compromete a: número 1, ser un creyente leal a toda prueba y en cualquier circunstancia. Número 2, honrar y proclamar el nombre del Rey con su obediencia y lealtad. Oye, aquí hay algo bien tremendo. ¿Estamos siendo leales, mis amados, con Dios directamente? ¿Estamos honrando y proclamando el nombre del Señor, siendo obedientes? Tercero, vivir bajo sujeción a la palabra de su Señor. Cuarto, conservar su corazón humilde y enseñable. Quinto, mantener su testimonio de vida agradando a Dios. Y sexto, vivir en el sentir, prioridades y ejemplos de Cristo. Recuerde que el apóstol decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, se lo traduzco con lenguaje actualizado. Ya no hago lo que se me da la voluntad, ahora hago lo que Dios quiere. Tipos de fe. Santiago nos muestra dos tipos de fe: la fe intelectual y la fe viva. La fe intelectual sabe muchísimo, tiene mucho conocimiento, pero no transforma. La fe viva actúa, produce obediencia. Podemos visualizarlo en Santiago 2, del 14 al 17. Si alguien lo tiene, por favor lee. Santiago 2, del 14 al 17. Amén. Delo. Sí, hermanos míos, ¿qué aprovechará si dice alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y hartados, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Amén, mis amados. ¿De qué aprovechará si decimos que tenemos fe? Es una fe intelectual. Pero la fe viva es la que actúa, la que va a proveer, la que va a ayudar al hermano. Santiago no contradice a Pablo, lo complementa. Pablo habla de cómo se obtiene la salvación. Santiago, ¿cómo se evidencia la salvación? Usted tiene la salvación, listo, muéstremela. Muéstreme su fe con esas obras. Muéstremela. Sabiduría de lo alto versus sabiduría terrenal. Santiago 3, del 13 al 18. El siguiente versículo que hay por ahí, Santiago 3, siguiente capítulo, del 13 al 18. Si alguien lo tiene, por favor. Amén, pastor. Léelo. Santiago 3, del versículo 13 al 18, dice la Sí. palabra del Señor. La sabiduría de lo alto dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en en mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es preeminente, pura. Primeramente. Primeramente pura. Después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Me falta el 18, perdón. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, mi hermano, muchas gracias. Entonces aquí vemos dos tipos de sabiduría, la de Dios y la humana. La sabiduría de Dios es pura, la humana es terrenal. La sabiduría de Dios es pacífica, la humana es contenciosa. A veces, porque entramos aquí en lo contencioso, es que yo sé más que usted, es que yo no sé qué. Yo puedo hacer más. Dice mi esposa acá, es que yo puedo ser más. Y predomina en la sabiduría humana, siempre va a predominar el yo. La sabiduría de Dios es pacífica. Yo no tengo que demostrarle a nadie nada. Yo tengo que demostrarle a los demás que la presencia de Dios habita en mí, para de contar. Tengo que reflejar la presencia de Dios. Pero cuando nuestro yo se mete en medio, escúchelo bien, y eso lo analizamos en estos días con mi esposa. Cuando nuestro yo se mete en medio, yo quiero ser el mejor. Quiero ganarle al otro por encima de lo que sea. Si tengo que pisotearlo, lo voy a pisotear, pero no me voy a dejar. La sabiduría de Dios es misericordiosa. La sabiduría humana es egoísta. La sabiduría de Dios es llena de frutos. La sabiduría humana es confusa. ¿Por qué, mis amados? Aquí no los está diciendo. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El perfil del creyente, de acuerdo a Santiago: paciente en medio de la prueba, controlado en su hablar, imparcial, no hace excepción de personas, humilde ante Dios y practicante de la palabra. En otras palabras, es un perfil que busca agradar a Dios. Por eso Santiago hace una confrontación al hombre de doble ánimo, el orgullo, el favoritismo, la lengua descontrolada y la amistad con el mundo. Aquí viene algo bien tremendo. Y a manera de orientación para cada uno. Próxima semana estamos en elecciones. Yo no le voy a decir a usted vote por X o Y candidato. Yo le voy a decir, busque un candidato que agrade a Dios. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Había un pastor, no me acuerdo ahorita quién era, que decía: oramos como cristianos y votamos como mundanos. Concluyo esta partecita. No todo lo que brilla es oro. Por eso busque un candidato que en sus proyecciones, en sus promesas, busque agradar a Dios. Mis amados, viene la parte bonita. No se me asusten, es algo sencillito. El objetivo del presente trabajo es comprender que la fe cristiana debe ser práctica, evidenciándose en acciones, actitudes y conducta diaria. Entonces, como lectura general, vamos a leer los 5 capítulos. Hoy estudiamos solo el libro de Santiago, vamos a leer el libro de Santiago. Santiago es una carta práctica que enseña cómo vivir la fe en la vida diaria. Entonces, debemos tener una observación. ¿Qué dice el texto? De acuerdo a la lectura que usted haga, ¿a quién está dirigida la carta? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentaban los creyentes? Mencione 3 temas que se repiten en la epístola. Tercero, comprensión. ¿Qué significa? Responda brevemente. ¿Qué significa la fe sin obras está muerta? Segundo, ¿por qué las pruebas ayudan al crecimiento espiritual? Tercero, ¿qué enseña Santiago sobre el uso de la lengua? En la epístola se enseña que la verdadera fe produce acciones y transforma la conducta del creyente. Cuarto, aplicación. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo está viviendo esta enseñanza, mi amado y mi amada? Responda de forma personal. ¿Qué área de tu vida necesita reflejar más tu fe? ¿Cómo puedes aplicar Santiago 1, verso 22, hacedores de la palabra? Tercero, escribe un compromiso práctico para esta semana, algo que te vas a comprometer a hacer. Versículo clave, escoge un versículo de Santiago y que te impacte. Escríbelo.
explícalo con tus palabras y aplica cómo lo vivirás. Este trabajo, con el favor de Dios, plazo para la entrega próximo sábado. Plazo para la entrega próximo sábado. Está ahí en el material que nuestro hermano coordinador lo va a hacer llegar en el momento que él haga los ajustes que tenga que hacer dentro de la preparación del material que se les entrega. Entonces no se preocupe, si hay dudas, ahí está mi número telefónico, lo que pueda servirles con mucho gusto. Recuerden nuestras monitoras, la pastora María Alejandra y nuestra hermana Viviana, van a estar ahí pendientes y ellas van a ayudarles directamente. Si hay algo que ellas no puedan resolver, nos lo van a remitir a nosotros. Así que, mis amados, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos manejando. Sí, mi hermano, yo sí tengo una pregunta. Esa tarea que su merced dijo es lo último que pasó, ¿sí? Sí, señora. Y eso sale cuando mi hermano pastor mande esta ¿El clase, material? ¿sí? Sí, Sí. señora. Sí, Ah, señora. listo, sí. Sí, es por eso. Gracias, mi hermanita Irma. Y seguimos manejando la misma forma. Primera nota el 35%, que incluye esta nota, su participación, incluye su asistencia, incluye la elaboración de sus tareas, de sus trabajos. Segunda nota vale el 35%, que incluye trabajos, que incluye algunas cosas que más adelante ya les voy a decir. Y la tercera nota, el examen final. Tengo dos manitas levantadas, en su orden está Pastora Edith y mi hermana Yubice. Pastora Edith. Pastor, Dios le bendiga. Hermana Yubi, amén. ¿Cómo estás? Bien, bien. Richita, qué pena, lo que pasa es que ya como acabó de llegar mi esposito de viaje, bajé a atenderlo, a abrirle y la verdad me perdí, no escuché el tema de la tarea. Qué pena. No te afanes que eso va a ir en la entrega del material. Ahí está la tarea escrita. ¿Sí? No te afanes Bueno. por eso. Sí, no te Listo. afanes por eso. Vale, Vale, gracias. muchas gracias. Ok. Pastora Edith, ¿nos ibas a decir algo? No, señor, mi amado pastor, se me ha quedado mi manita glorificando a Dios. Ándale, qué bonito. Bueno, mis amados, si no hay preguntas, entonces tranquilos que más adelante yo pregunto en el examen. No hay ningún problema. Mano Cristian David Sierra, por favor, está orando para despedirnos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, esta preciosa tarde, Señor. Agradecemos, Señor, tu grande poder, tu grande misericordia, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos, bendito Dios, la vida de este varón, Señor amado, que nos exhorta, nos dirige, nos enseña cómo llevar una vida recta delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, con el corazón, bendito Dios, que podamos tomar estas epístolas, Señor, y reflejarlas en nuestra vida, vivirlas para sí mismos, Señor, hacer lo mismo que hizo Santiago, Dios, enseñar a otros, edificar a otros, construir a otros, Señor, bajo la poderosa mano del Espíritu Santo. Con temor y temblor delante de ti, enseña primero, Señor, a mirar la paja que está en el ojo de nosotros para sí mismo, oh Rey de Gloria, poder, Señor, sacarla de los demás, bendito Dios. Edifícanos en tu palabra, Señor, con temor y temblor, Señor amado. Edifícanos en tu temor, bendito Dios. Edifícanos en Cristo, Señor amado. En esa roca, Señor, en la cual edificaste tu iglesia, Padre Celestial. Te lo pedimos, bendito Padre. Alabado sea el nombre de Jesús que vive y reina para siempre, sabiendo, Señor, que todas estas cartas, todas estas epístolas, Señor,
nos conducen, Señor amado, a que el punto principal es obedecerte a ti, Señor, y amarte sobre todas las cosas, bendito Dios, a Jesucristo honrarlo, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Padre. Permítenos, Señor, en tu infinita misericordia, presentar una tarea con responsabilidad y con honestidad delante de ti y con el propósito de aprender, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis amados, tenemos aquí voy a confrontarla en la lista que me pasa mi hermana Alejandra. Voy a llamar rápidamente. Arevalo Ortiz, Luisa Fernanda. Bermúdez Guerrero, Yolanda. Cábulo Malaver, Luis Hernán. Cañón Caballero, Luz Amanda, sí la vi ahí. Cárdenas Gamballos, la vi también. Cárdenas Correa Rosmira. Cárdenas Pineda Daniel. Chávez Barrero Alessandra Carolina. Presente. ¿Mana Alessandra? Presente, mi pastor. Vale, gracias. Díaz Rey Nuri Viviana. Presente, pastor, bendiciones. Dios le bendiga. Domínguez Pinchardo Andina. Presente, pastor. Dios la bendiga. Dios le bendiga mucho, mi hermana, desde República Dominicana. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Pero ahora estamos en Estados Unidos. Uy, Estamos en más Connecticut. lejitos. Oh, qué bien, qué bien, Sí. qué bien. Saludos a los pastores por allá, por favor. Amén, amén. Así será. Dios le bendiga. Amén, amén. Esteban Cárdenas, Olga Lucía. Faria Cedeño, Beneidis Josefina. Ana Beneidis. Amén, amén, pastor. Amén. Flores Romero, Daisy Liliana. Forero Pisadí, no la vi. No, mentira, sí la vi. No, presente, presente y presente. Mi hermana María Mercedes Garzón, también la vi. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, mi hermanita. Qué gusto Amén. verle. Muchas Un abrazo gracias. bien grande. Amén, igualmente, gracias. Gómez Español, Ana Paula. Gutiérrez Rendón Luz Mari. Hernández Salinas Rubiela. Herrera Nieto, Milady. Daisy Paola Herrera Novoa. La Verde Salceo Gisela. León López Jamie. Creo que ella es a la distancia, León López. Luján Trujillo Rubianelli. Presente, pastor, buenas tardes. Es que hoy estoy de turno y estoy conectada, pero no puedo participar. ¿Mana Rubianelli? Sí, de Puerto Gaitán. Perfecto, mi hermana. Dios te bendiga mucho. Amén, muchas gracias. Bendiciones para todos. Amén. Medina Ramírez Cristian David. Merchan Cara Antonio Luis Arturo, ya lo vi, no se me va a caer de la cicla. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga, pastor. Merchan Forero Angie, creo que ella es de la distancia, sin más no estoy, a distancia. Mosquera Elizabeth, sí la vi. Murillo Rojas Marta Lucía. Presente, presentes. Amén. Murillo Rojas Marta Lucía. Oliveros Garzón Marta Isabel. Perilla Olaya Desiderio. Portilla León Lenin Argemiro. Poveda Ramírez Irma, sí la vi. Presente. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Quintero Méndez Marisol.
Redondo Cárdenas Dunia Ivette. Rocha Sotomayor Beatriz. Sánchez Cárdenas Juan David, si lo vi. Santana de Jiménez Yesenia, desde República Dominicana. Creo que la vi conectada, no sé si no tenía audio. Santibáñez Manrique Nuri, hermana Yesenia. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí. Amén, amén. Sierra de Gómez María Eloísa. Sierra Guerrero Cristian David, si lo vi. Sierra Guerrero Wilmer Yesid. Wilmer Yesid. Toscano Ayala Carlos Hernán, también lo vi. Amén, amén, mi pastor. Dios te bendiga. Toscano Ayala Elber Giovanni. Firme, mi pastor. Dios te bendiga. Amén, Valencia Castillo Yubi también. Vega Álvarez Jason Ferney. Y Villa Henao Rubén Darío. Bueno, pregunto. Hice este llamado porque pues de pronto me haya faltado alguno. No quiero dejar a nadie por fuera. De los que están presentes, ¿alguno faltó por llamar? Pastor, mi esposa. Hermano Cristian, acuérdame el nombre de la esposita, por favor. Ingrid Tatiana Panche. Panche. ¿Algo otro apellido? ¿Panche qué? Arévalo. Panche, Arévalo. Ingrid. ¿Ella ya llenó el formatico de inscripción del semestre? No, señor. Por favor, que lo llene, por favor. Necesitamos urgente que lo llene, ¿vale? Pastor, ¿el formato está ahí en el grupo? Ya se lo vuelvo a enviar para que entre y lo diligencie, ¿vale? Gracias. Listo, mi hermano. Perfecto. Pero entonces necesito que lo diligencie. ¿Alguna otra persona me faltó por llamar? Les quiero recordar a cada uno de mis hermanos que cada semestre se debe hacer una inscripción. ¿Cómo se hace esa inscripción? A través de un formatico que se les envía, que es un formatico de Google Form. Se entra y se diligencian los datos cada semestre. ¿Por qué? Porque con ese semestre, con ese diligenciamiento, ingresamos esos datos a la base y podemos inscribir la materia y asignar la nota que cada docente esté dando en su materia. Hermana Mary, ¿se encuentra? Aquí estoy viendo una Luz Mari, no sé si es la hermana Mary. ¿Hermana Mary Gutiérrez es? Hermano Cristian, cuénteme. Pastor, ¿se tiene que llenar el formulario independientemente si es a distancia o presencial? Es correcto, sí. Si es a distancia, ahí donde dice modalidad, entonces selecciona distancia. Si es virtual, entonces selecciona virtual. Vale, gracias. Ok, mi hermano. Bueno, mis amados, no siendo más por el día de hoy, deseo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en sus vidas. Dios me les bendiga, que tengan una semana gloriosa en Cristo Jesús. Y Amén, los que pastor. vamos para el cielo decimos... Amén. Dios les bendiga. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.